Viernes 17 de abril de 2026. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dijo a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: Decida a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: Recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: Este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de la multiplicación de los panes. Un pasaje que impactó tanto a la primera comunidad cristiana, que es uno de esos pocos episodios bíblicos que quedaron claramente consignados en los 4 evangelios. Es decir, la primera comunidad cristiana no dudó de la historicidad de este acontecimiento. Fue sin duda un gran milagro y así lo ha creído la Iglesia y los santos a lo largo de estos 2000 años. Desafortunadamente hoy algunas personas hacen una interpretación de la Biblia exclusivamente espiritual y para ello niegan el hecho histórico. Estamos de acuerdo que podemos sacar enseñanza espiritual de todos los acontecimientos que aparecen en la palabra, pero el Papa Benedicto XVI es claro al decir que no se puede desconocer el hecho histórico, el factum historicum lo llama él, porque si reducimos la palabra de Dios a meras invenciones de la primera comunidad cristiana y negamos la historicidad de los acontecimientos, ¿qué diferencia tiene la revelación cristiana al mito que ya existía en las religiones paganas antes del cristianismo? Creemos en el hecho histórico. Creemos que Jesús multiplicó los panes y los peces. Creemos que allí hubo un verdadero milagro y que con su poder Dios puede seguir obrando este tipo de milagros. Nuestra fe es la fe de la encarnación. Dios se hizo hombre, irrumpió en la historia y desde la perspectiva de la encarnación podemos comprender que Dios puede seguir irrumpiendo en la historia a través de signos sobrenaturales. Vamos con 3 puntos de este evangelio. Primero, Dios te ama completo. Segundo, ¿cuáles son tus excusas? Tercero, tu casi nada y su casi todo. Vamos con el primer punto. Dios te ama completo. Podemos encontrarnos entre 2 extremos. Por una parte, las personas que dicen que Dios solamente se ocupa de mi vida espiritual. Entonces a Dios no le importa nada que tenga que ver con mi salud, con mis necesidades económicas, con mis preocupaciones. Yo solamente tengo que hablar con Dios de lo espiritual. Y Dios se desentiende completamente de mi realidad temporal. Digamos, Dios se encarga de mi alma, yo me encargo de mi cuerpo. Vemos que no. En este evangelio vemos al Señor preocupándose por una necesidad biológica básica, la alimentación, y da de comer a estas personas a las que ya había predicado la palabra. Pero también está el otro extremo, pensar que Dios solamente se preocupa de mi cuerpo y se olvida de mi alma. Y esto ya sucede muchas veces en nuestra oración, cuando pedimos y pedimos y pedimos cosas solamente para saciar el estómago,
solamente para saciar los instintos biológicos básicos, solamente para llenarme de bienes materiales o incluso de buenas cosas como la salud. Desconocer que Dios se acerca y sana al hombre completo es tener una figura deformada de Dios. Dios te ama completo, ama tu cuerpo, ama tu alma, te ama y quiere tu salvación. Es cierto que el mismo Señor dijo que no temamos a las personas que pueden matar nuestro cuerpo, pero que no pueden matar nuestra alma, sino que hemos de temer al que puede enviar cuerpo y alma al infierno. Claro que el Señor está dando una primacía a la espiritualidad, está hablando de una superioridad de la vida espiritual sobre la vida meramente biológica, y sin embargo, Él también se ocupa de la vida biológica, porque en ella es en la que luchamos por aceptar la salvación de Dios. Dios te ama completo. No temas entonces pedir a Dios lo espiritual en primer lugar, pero también pedir lo material cuando conviene a la salvación eterna. Y aquí está la clave. Siempre que vayamos a pedir algo material al Señor, digámosle si conviene a mi salvación eterna. Segundo, ¿cuáles son tus excusas? El Señor se acerca a Felipe y le pregunta ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Felipe sabía que Jesús hacía milagros, ya lo había constatado, y sin embargo le responde 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Felipe opone excusas a la obra de Dios. La pregunta es, ¿cuáles son tus excusas? Dios quiere obrar maravillas contigo y a través de ti. ¿Cuáles son tus excusas? Ciertamente en el razonamiento humano uno encuentra muchas limitaciones. Desde la lógica humana uno se da cuenta de su pobreza, uno se da cuenta de su incapacidad. Pero cuando el Señor pide algo, el Señor no está pensando en tu incapacidad, ni en tu pobreza, ni en tu pequeñez. El Señor está pensando en manifestar su gloria. Por consiguiente, cuando Dios quiere hacer una obra, no seamos obstáculo para ella. Seamos instrumentos para la obra de Dios, no obstáculos para la obra de Dios. Y esto significa que nosotros debemos dejar de tener confianza en nosotros mismos y empezar a tener confianza en Dios. Dejar de pensar que somos nosotros los que vamos a hacer las cosas y empezar a entender que es Dios el que obra las cosas. Trabajar como si todo dependiera de mí, ciertamente, pero confiar porque sé que todo depende de Dios. Y dejemos de poner excusas que en ocasiones incluso parecen razonables. Pero dejemos de ponerle a Dios límites. Cree en un Dios grande y verás un Dios grande. Escúchame bien. Cree en un Dios grande y verás un Dios grande. El Señor hizo un milagro tremendo. De la nada multiplicó panes y peces. Así como en la creación de la nada todo empezó a existir, el mismo Dios que fue capaz de producir de la nada el mundo entero, es capaz de producir de la nada nuevos panes y nuevos peces. ¿Cuáles son tus excusas? Que no hay dinero, que no tengo salud, que nadie me va a creer, que nadie me va a entender, que no soy tan santo, que todavía sigo cayendo en algunos pecados. ¿Cuáles son tus excusas? Deja que Dios sea Dios. Tercero, tu casi nada y su casi todo. Tú y yo ponemos nuestro casi nada. En el caso del Evangelio, 5 panes y 2 peces. Y Dios pone su casi todo. Más de 5,000 personas alimentadas. Sin el casi nada nuestro, Dios no va a poner su casi todo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que por pequeña que sea nuestra cooperación, esta cooperación exista. Dios podría dárnoslo todo inmediatamente, completamente. Por supuesto que tiene poder para hacerlo. Pero Él, en su infinita sabiduría, ha determinado que el hombre ayude a la salvación del propio hombre. Ha determinado que seamos cooperadores de su obra. Uno como papá entiende esto. Cuando uno está en la iglesia, por ejemplo, y ve que está pasando la persona que recoge la ofrenda, uno podría directamente dar la ofrenda, pero para uno es más gratificante entregar la ofrenda al hijo y que el hijo sea el que introduzca dentro del depósito la ofrenda. Porque si bien es cierto, el papá es el que da la ofrenda,
Lo importante para el papá allí no es solo la ofrenda, sino que el hijo se vaya configurando con la enseñanza del papá. Lo mismo pasa con Dios. Él podría sacar pan y pez de la nada, y sin embargo quiere que haya una cooperación humana, por pequeña que sea. Porque Dios quiere que a partir de esa cooperación humana, a partir de la generosidad de este joven que dio estos 5 panes de cebada, y son de cebada porque eran los panes que comían los pobres, y estos 2 pececitos, que a partir de esto entonces se haga su obra. Tu casi nada y su casi todo. Casi nada en comparación a los 5,000 que se alimentaron, 5 panes y 2 peces, casi nada. Pero casi todo es que Dios no va a obrar si tú y yo no ponemos ese casi nada. Oremos. Amado Señor, gracias por amarme completo. Gracias por amarme en todo sentido. Gracias por preocuparte por mí en mi vida espiritual, pero también por preocuparte por mi vida biológica. Gracias porque en todos los detalles experimento tu presencia. Te pido perdón por todas las excusas que he puesto a tu obra, por todas las veces en que me has mostrado con claridad lo que quieres hacer y yo en cambio opongo 1000 excusas, 1000 razonamientos humanos que de alguna manera se interponen, que de alguna manera obstaculizan la gracia. Te pido perdón por eso, Señor. A partir de hoy quiero poner mi casi nada. Quiero poner lo poco que tengo a tu servicio, para que tú pongas tu casi todo, para que tú hagas todo lo que quieras hacer con mi debilidad y para que tu obra se pueda manifestar. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, Dios te ama completo. Segundo, ¿cuáles son tus excusas? Tercero, tu casi nada y su casi todo. Compromiso. Vamos a poner nuestro casi nada para que Dios ponga su casi todo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oye, ¿también eres un enamorado de la novena a la Virgen que desata los nudos? Pues si lo eres, te invito a que me acompañes el próximo lunes 20 de abril a las 9 de la noche hora Colombia a iniciar esta novena en vivo. Seremos miles las personas que nos uniremos a suplicar por medio de la Virgen Santísima a nuestro Señor Jesucristo por aquellas gracias urgentes que tenemos. En esta ocasión, para facilitar el acceso a la novena, hemos creado unos grupos de WhatsApp a los cuales te invito a te inscribas y allí todas las noches tendrás el link a través del cual nos conectaremos, compartiremos juntos esta novena, oraremos por tus intenciones y por las de todas las personas que se inscriban. El link de este grupo está en la descripción de este video. Por favor, invita a los tuyos y recuerda, próximo lunes 20 de abril a las 9 de la noche hora Colombia a través del canal de Wilson Tamayo. Te espero, que la gracia de Dios sea contigo.